Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, tanto a las personas del auditorio como a las que nos van a seguir a través de Internet en la emisión que vamos a hacer a través de nuestro canal. Nos convoca aquí, en acto de desagravio, el veto que conocimos que padeció hace unas semanas un miembro brillante de nuestro colegio profesional, el profesor Marino Pérez Álvarez. Les anuncio que si el desafuero lo hubiera sufrido otro compañero por sostener argumentadamente tesis distintas, hubiéramos hecho lo mismo. Forma parte de las funciones que recogen los estatutos de nuestro colegio. Planteamos organizar la charla simbólicamente en la misma fecha en la que hubiera de celebrarse la suspendida. Nunca superará la especie humana la fase del mito, aquella en la que se suponía que habitaron los de antes de los presocráticos. Siempre habrá que estar vigilante a través de la razón para que nadie nos prive del logos, de la palabra. No sé si el doctor Marino tendrá toda la razón, probablemente no, pero arroja una luz en una caverna que mientras que podamos no podrá apagarse con soplos de vetos. Esta casa ya no es la del cerdito vago, gracias a todos los colegiados. La técnica nos permite además traspasar estas paredes, siendo así más cierta que nunca la frase de Giordano Bruno, pues toda la tierra es patria para un filósofo. Mucho de crítica de la razón pura, o quizás de pura razón crítica, se empleará en la próxima hora que dedicaremos a esta conferencia o a esta charla. La duración de la charla será aproximadamente de esa duración, 50 minutos probablemente. Le precederá ahora pues un vídeo por parte de los organizadores de la jornada o de las jornadas suspendidas que nos han enviado para que lo podamos reproducir a modo de presentación. Vendrá luego la conferencia del profesor Marino y luego pues dejaremos alrededor de un cuarto de hora o lo que sea menester para efectuar preguntas, probablemente desde aquí, desde el propio auditorio o incluso desde allá de Internet. Así que esa es nuestra programa. Vamos a lanzar, por lo tanto, el vídeo del que hablamos, que no es más que... Hola, buenas tardes. En primer lugar, presentarnos. Somos Pedro Vega y María Muñoz, psicólogos clínicos. Trabajamos en la Unidad de Salud Mental Comunitaria, Asarquía, en el municipio de Vélez Málaga, dentro del Servicio Andaluz de Salud, que es la sanidad pública andaluza. Este sería el 5º año consecutivo que nos encargamos de organizar la jornada sobre infancia y adolescencia, un encuentro entre profesionales en los diferentes ámbitos de atención: salud, salud mental, educación, servicios sociales, justicia, desde un modelo de trabajo SMED y centrado en una visión evolutiva que favorece el desarrollo de capacidades en la infancia y adolescencia. Y por supuesto, como cada año, y de lo que nos sentimos más orgullosos, contábamos con la voz de los verdaderos protagonistas de esta historia, nuestras niñas, niños y adolescentes. En concreto, este año se trataba de compartir ironías del destino, cómo Vélez Málaga ha llegado a ser ciudad amiga de la infancia, de cómo ven nuestros niños y niñas los centros sanitarios, de cómo el alumnado de nuestros institutos, tras formarse en activos de salud, han construido su propio mapa de activos, o cómo los profesionales del derecho aportan ideas para evitar que la infancia y la adolescencia se vean judicializadas, o cómo profesionales de forma intersectorial son capaces de buscar nuevas formas de ayudar a niños y niñas con problemas graves de conducta o de aprendizaje más allá de las etiquetas. Como ya sabéis, nada de esto ha podido hacerse realidad. Las instituciones públicas, en primer lugar el Ayuntamiento de Vélez Málaga y posteriormente la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, se han convertido en instrumentos de veto y censura ante la presión de determinados colectivos que promulgan el pensamiento único y alejado del debate y la reflexión científica y profesional a la hora de abordar las problemáticas en la infancia y la adolescencia. Quisiéramos haceros partícipes del dolor e indignación vivido en esta semana, pero también de la satisfacción que ha supuesto la movilización sin precedentes del mundo profesional a la hora de defender la libertad de expresión del pensamiento científico y el rechazo a la censura, más inaceptable aún cuando desde las propias instituciones públicas
que han de velar por ella. Prueba de ello fueron las más de 1.700 firmas de profesionales presentadas ayer en el registro del Ayuntamiento y del área sanitaria, en apoyo al manifiesto elaborado por el colectivo de psicólogos clínicos del Servicio Andaluz de Salud de Málaga, como rechazo a la cancelación de la jornada y en defensa de las aportaciones que la psicología ofrece como alternativa al modelo biomédico imperante. Asimismo, se presentaron los comunicados de apoyo de las principales asociaciones y sociedades científicas del ámbito de la psicología, lideradas por el Colegio Oficial de Psicólogos y la Facultad de Psicología de Málaga. Y de nuevo, hay que agradecer la iniciativa del Colegio de Psicólogos, en este caso el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, quien nos brinda la oportunidad de que sea precisamente la conferencia vetada la que vaya a ver la luz, y no solo para los 150 profesionales que llenarían el Centro de Estudios sobre el Exilio en Vélez, Málaga. Tenemos el inmenso honor de presentar al profesor Marino Pérez Álvarez. Es catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo y especialista en Psicología Clínica. Sus trabajos se caracterizan por el cruce de fronteras entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, con particular interés en la filosofía de la ciencia. Entre sus temas actuales destacan tres. Uno es la indagación de la lógica biomédica en la cultura clínica y la patologización de los problemas de la vida. Otro es el desarrollo de un enfoque fenomenológico contextual en psicología clínica, tratando de integrar el giro transdiagnóstico, tendente a superar las insatisfactorias clasificaciones psiquiátricas, y la vuelta de la psicopatología de base fenomenológica, con su renovada conceptualización de las categorías clínicas. El tercer tema es el desarrollo de una concepción transteórica y metacientífica de la psicología más allá de la fragmentación actual, planteando si todavía cabe seguir considerándola una ciencia y disciplina con entidad ontológica. También es autor de más de 100 artículos en revistas especializadas, así como de numerosos libros, entre los que destacamos El mito del cerebro creador, Cuerpo, Conducta y Cultura, Los orígenes de la psicopatología moderna, Melancolía y esquizofrenia, Las terapias de tercera generación como terapias contextuales, Volviendo a la normalidad, la invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil, con Fernando García de Vinuesa y Héctor González Pardo, Niños, niñas, hiper, con Ramón Ubieto, La vida real en tiempos de la felicidad, con José Carlos Sánchez y Edgar Cabanas, y Más Aristóteles y menos Concerta, Las 4 causas del TDAH. Con ustedes, Marino Pérez Álvarez. Pues os dejo la palabra a Marino para que nos comience su disertación. Perdón. Pues nada, muy bien. Por una vez parece ser que Descartes tiene razón con el genio maligno en las máquinas, ¿no? que nos afecta una vez más, ¿no? Pues empiezo por agradecer, por orden cronológico, a los que me han invitado a las jornadas que han sido censuradas, Pedro Vega y María Muñoz. Agradecerles también la generosa presentación que me han hecho y agradezco, pues, como no, a Ramón Vilalta la presentación y la introducción, pues, de este acto, ¿no? Y casi también empiezo por tranquilizar a la gente que me conoce, para decirles que seguiré llevando una vida humilde, a pesar de mi capacidad de clausurar jornadas sin siquiera haber ido allí, y por hablar ahora urbi et orbi, ¿no? a la ciudad de Oviedo, y a vosotros que estáis aquí presentes, que podríais estar escuchándome en casa y estáis aquí sin embargo, y al mundo, pues para las personas que puedan seguir esta conferencia por la transmisión en streaming, ¿no? Lo que tenemos en la primera pantalla es el título original del programa de aquellas conferencias. Sin embargo, en la cabecera del acto de hoy hemos elegido esta otra, el TDAH, cómo volver a la normalidad,
seguramente por las dos virtudes que tiene este título, de cómo volver a la normalidad después de la anormalidad de censurar unas jornadas, como sabemos, y también para sugerir el título pues de volver a la normalidad de un problema del TDAH, de acuerdo a lo que voy a plantear. El título original que vimos en la pantalla anterior lo retomaré al final. La línea argumental que voy a seguir tiene 4 partes, ¿no? En la primera trataré de mostrar la insostenibilidad del TDAH como trastorno mental o enfermedad del cerebro, como también se suele presentar, ¿no? En la segunda parte trataré de entender cómo hay tantos científicos y clínicos que están convencidos de su entidad y confirmados por la evidencia que encuentran a diario, ¿no? En la tercera parte trataré de reconcebir de otra manera el tema, el fenómeno, el problema del TDAH, distinto de esa concepción al uso como en trastorno o enfermedad mental. Y finalmente, en la parte cuarta, plantearé cómo volver a la normalidad, cómo reenfocar el tema del TDAH. Así que vamos por partes, ¿no? La primera parte, como decía, es mostrar la insostenibilidad del TDAH como trastorno mental. No nos equivoquemos que el TDAH como categoría clínica, técnicamente, significa un trastorno mental que supuestamente tendrían entonces los niños o a quienes reciben el trastorno. Muy a menudo el diagnóstico. Muy a menudo el trastorno mental implica la consideración de una enfermedad mental o cerebral, como se suele sostener, ¿no? Voy a tocar en esta primera parte las 4 bases sobre las cuales se sustenta en la categoría diagnóstica que yo voy a revisar. Pero voy a tratar de dedicar menos tiempo a esta primera parte porque es una, de las más, elaboradas, no solo por mí, sino por los autores a los que yo sigo, y es en realidad fundamental para la argumentación, pero es una, más trabajada y en la que yo no quiero más que ir directamente a las conclusiones para que no ir en detrimento de las partes siguientes, que son las más novedosas y las más interesantes, entiendo yo, porque esto es un terreno más conocido. Las 4 bases o patas sobre las que sostiene el TDAH son, en primer lugar, naturalmente, el diagnóstico, y trataré de decir que el diagnóstico del TDAH se fundamenta en razonamientos tautológicos, algo así como explicar el dolor de cabeza por la cefalea, cuando la cefalea es en realidad una manera de referirse al dolor de cabeza. Pondré un ejemplo a continuación. En cuanto a la neurobiología, me centraré en mostrar que lo que se exhibe en esta perspectiva son correlatos neuronales y correlaciones, no explicaciones etiológicas como podrían, sostener o esperar quienes, estuvieran convencidos de esta entidad. También me referiré a ello, ¿no? En cuanto a la genética, también señalaré que se enfatiza mucho la genética y la heredabilidad, pero en realidad no existen genes específicos que pudiéramos decir que el TDAH o algo así es, o tiene un origen genético. Y otro pilar de esta concepción es la historia. Suponer que el TDAH existe de siempre, que recibe el nombre que recibe desde cuando lo recibe, pero que, ocurriría en otras épocas, con otro nombre, etcétera, ¿no? Voy a repasar muy brevemente, estos aspectos para no ir en detrimento de las otras 3 partes que son, las más novedosas, en mi desarrollo. No obstante, me detendré un poco en cada una de esas patas. Por lo que se refiere al diagnóstico, como razonamiento tautológico, un ejemplo sería este, ¿no? Los padres llevan a su niño a un clínico
y tratan de ver pues qué le pasa al niño, que no presta atención, que se mueve mucho, y el clínico pues terminará por decirles a los padres que el niño tiene TDAH. Y ahora, si los padres le preguntaran al clínico, ¿cómo sabe usted que tiene TDAH? El clínico tendría que decir, porque no presta atención y se mueve mucho, qué es lo que le dijeron los padres. Es posible que los clínicos hayan utilizado cuestionarios, hayan utilizado mucho tipo de pruebas, pero ningún cuestionario ni ninguna de las pruebas que puedan utilizar tiene valor diagnóstico, y por cuanto que el diagnóstico se establece de esa manera clínica sobre las conductas referidas por los padres. Esto es lo que yo llamo, y no yo, sino a quien sigo yo en esta perspectiva, pues un razonamiento tautológico similar a explicar el dolor de cabeza por la cefalea. En cuanto a las bases neurobiológicas, voy a referir muy brevemente también a un estudio que dio la vuelta al mundo a finales de del 2017, cuando se publicó, según el cual se había demostrado que las personas diagnosticadas de TDAH tendrían un menor tamaño en las distintas áreas cerebrales, lo cual se supone que serían las bases de ese trastorno, ¿no? Este es un estudio llevado por 82 investigadores en 23 centros en distintas partes del mundo, incluyendo en España, y que exploraba distintas áreas cerebrales, las que están ahí señaladas a la izquierda, el núcleo accumbens, amígdala, etc. Un aspecto muy llamativo de este estudio es que en varios centros de investigación, por ejemplo, en 4 de esos 23, el núcleo accumbens, en vez de ser más pequeño, era más grande que, digamos, que los diagnosticados, los no diagnosticados de TDAH. En los distintos núcleos cerebrales, en vez de ser más pequeño, era, digamos, de mayor tamaño, ¿no? De manera que este resultado no tiene ninguna consistencia, porque depende de los centros de investigación y depende de muchas, digamos, condiciones por las cuales es un resultado que efectivamente no es consistente para sostener lo que se sostiene. Al mezclar los distintos centros de investigación, da lugar a una tendencia según la cual los niños tendrían un volumen, digamos, cerebral más bajo que los no diagnosticados de TDAH. Pero esto no es un resultado consistente y además solamente se daba en los niños y adolescentes, no en los adultos que también se incluían en este estudio. De manera que los jóvenes y adultos de este estudio no tenían ninguna diferencias volumétricas en las áreas cerebrales. Consiguientemente, no tendrían entonces el TDAH según esta argumentación. Pero este estudio no tomó en consideración el propio proceso madurativo de los niños. Es bien conocido que buena parte de los niños que reciben el diagnóstico de TDAH son niños que nacen a final de año y pueden tener hasta casi un año, entre medio año y 11 meses más jóvenes que otros niños de la misma clase, y son más propensos a recibir el diagnóstico de TDAH aquellos que son más jóvenes dentro del propio grupo. De manera que en el caso de que aún fueran consistentes estos resultados, podrían deberse, probablemente se deban si se reprodujeran en otro estudio, al proceso de maduración y no a una cualidad, digamos, intrínseca relacionada con este supuesto trastorno. Y sin embargo, este estudio, digamos, dio la vuelta al mundo como si se hallaran ya este tipo de diferencias, ¿no? Autores que han revisado este estudio han pedido a la revista que se retirara, digamos, por estos defectos metodológicos, y efectivamente los autores, digamos, algún tipo de modificación pues han introducido. Por lo que se refiere a la insistencia en las bases genéticas, es también representativo en mi argumentación un estudio muy importante y muy célebre en el que se compararon pues 366 diagnosticados de TDAH contra 1000 y pico que no lo eran, y se encontraron
unas diferencias en el 13% de los TDAH, unas diferencias en variantes en el genoma, pero esas diferencias también se encontraron en un porcentaje del 7% en los niños que no tenían el diagnóstico de TDAH, ¿no? Este resultado salió en la prensa también como diciendo que se habían encontrado las bases genéticas del TDAH. Y lo cierto es que lo que debiera salir en la prensa, digamos como un titular que fuera representativo de los hallazgos, es que en realidad el 86% de los niños diagnosticados con TDAH no tienen el gen del TDAH. De manera que esto es lo que no salió y esto es el resultado realmente del estudio. En cuanto a los antecedentes históricos del TDAH, buscando pedigrí a un trastorno del que se supone que existe de siempre, etcétera, y se refieren casos del siglo XVIII, del siglo XIX, de principios del siglo XX. Cuando se estudian, los ha estudiado este autor, Matthew Smith, en un libro, también los ha estudiado mi colega Fernando García Vinuesa en un artículo, los casos a los que se refieren, cuando se analizan, no tienen mucho que ver con lo que se conoce con el TDAH, digamos, en la situación actual. Son diagnósticos retrospectivos en base a lo actual. De manera que no es el TDAH, por decirlo así, un fenómeno que existiera de siempre. De hecho, surge a partir de finales de la década de 1950, pues, en fin, con ocasión del adelanto que los rusos, los soviéticos, entonces habían tomado la delantera que habían tomado sobre los americanos y entonces empezó, digamos, a estudiar problemas en la educación y resulta de ahí el fenómeno del TDAH de principios de la década de 1960 y no algo que existiera de forma natural, ¿no? Nosotros hemos desarrollado estos argumentos que yo aquí ahora no puedo presentar en varios libros, digamos, anteriores, en una perspectiva pues académica. Puedo referirme a neurólogos que opinan acerca del TDAH. Estos dos neurólogos autores de estos libros no se quedan cortos en el título. Uno habla del fraude del TDAH y el otro habla del TDAH no existe como categoría diagnóstica o clínica. Puedo referirme a psiquiatras sobre el TDAH, uno que considera incluso las características del TDAH como una ventaja y no precisamente como anomalías o defectos que pudieran tener los niños. El libro de la derecha, Rethinking, es también de un psiquiatra, Sami Timimi, que citaré más adelante, que trata de repensar el TDAH de una manera completamente distinta a la clínica y muy parecida a la que yo voy a sostener. En realidad, la que yo sostengo se basa en estos autores. Podría referirme a farmacéuticos y pediatras que también ponen en entredicho el TDAH. Por ejemplo, Luis Carlos Sainz Fernández, en un estudio publicado en el Boletín Informativo Farmacoterapéutico de Navarra, hace un estudio de cómo el TDAH, digamos, penetró en España y se estableció, etcétera, etcétera. Los autores de la derecha hacen un estudio también sobre, digamos, las bases del TDAH en el sentido que yo lo he tocado, también poniendo en entredicho, digamos esta fundamentación. Podría referirme a psicólogos escolares, cuyos títulos son ya bastante declarativos acerca también del TDAH como algo, digamos, no sostenible, etcétera, etcétera. Podría referirme a profesores que han hablado acerca del TDAH, muy interesante el libro que se titula Educar sin drogas, escrito en buena parte en cómic, de una forma, digamos, humorística, pero muy asequible, pero al mismo tiempo, digamos, muy conocedora precisamente de esa problemática en la escuela. Un estudio muy reciente en el que se ha hecho una investigación sobre profesores y cómo muchos profesores están de acuerdo con el TDAH porque les sirve a ellos para tranquilizarles, darles una explicación acerca de, digamos, de
de problemas que tienen con los niños, esos los que aceptan el diagnóstico de TDAH, pero como hay también una cantidad de profesores que están indignados con la tendencia diagnóstica del TDAH para problemas que ellos, como profesores, verían que tendrían que, digamos, abordarse de otra manera. Las conclusiones de esta primera parte serían, entonces, que el TDAH es insostenible como entidad clínica, pero que, sin embargo, está sostenido a buena fe, no por meros intereses. Esta es mi tesis a este respecto, ¿no? En todo caso, digamos, por más que está sostenida de forma generalizada, está también cuestionada por parte de todos los profesionales implicados de alguna manera en ese fenómeno. Y la cuestión, entonces, que tenemos aquí a la vista es una cuestión que yo entiendo que es una cuestión ya metacientífica, más que científica, de filosofía de la ciencia. En la segunda parte, trato entonces ahora de entender cómo es que hay tantos clínicos y tantos profesionales, tantos investigadores y tanta gente convencida de la entidad del TDAH a buena fe y confirmada por la evidencia. Esto realmente es desafiante y esta es una tarea precisamente científica, no de descalificar a alguien que opine otro tipo de cosa, sino tratar de entender, digamos, precisamente aquello que desde la perspectiva que yo sostendría, digamos que no tendría, digamos, base, pero que lo sostienen sin duda ninguna a buena fe y no por meros intereses. Ese no es el argumento, digamos, en el que yo me base, ¿no? La controversia entre quienes sostienen el TDAH y quienes lo niegan, si existe o no existe, no se resuelve en términos empíricos ni en términos científicos. Es necesario situarse en un plano metacientífico que analice la propia ciencia según se investiga el TDAH. Y esta perspectiva no va contra la ciencia ni está fuera de la ciencia, sino que entiendo que es profundamente científica o elevadamente científica, el análisis de la ciencia sobre sí misma. Esa es una tarea, digamos, científica, metacientífica digo, de filosofía de la ciencia y es lo que he tratado de hacer y que aquí voy a desarrollar en los aspectos pues más rápidos que pueda para continuar digamos, en adelante, ¿no? Me referiré aquí a una autora que adopta esta perspectiva en la que yo me baso, según la cual pues la ciencia efectivamente construye conocimiento, pero también es cierto que la ciencia puede constreñir el nuevo conocimiento, de manera que establece la ciencia procedimientos y conceptos que seguramente no dan más de sí y que impiden estudiar el fenómeno de otra manera distinta. De tal manera que esta ciencia termina por ser una ciencia limitada o incluso una mala ciencia para enfocar, digamos, un enfoque debidamente, ¿no? La ciencia del TDAH tengo analizado y pongo ahí como conclusión que es una actividad que tiende a confirmarse a sí misma. Según se estudia, los resultados tienden a confirmar las propias preconcepciones que tienen los investigadores y, en su caso, los clínicos. Todo empieza con la conversión de las conductas de los niños en términos concebidas, esas conductas en términos de síntomas. Cuando tú ya hablas en términos de síntomas, ya estás preconcebido a entender algo de una determinada manera, como si fuera una enfermedad. Estás más que preconcebido, estás ya embarazado de una concepción, cuando se habla en términos de síntomas. Cuando tú hablas en términos de síntomas, ya estás abocado a hablar y abocado en el sentido de que ya vas a caer en la noción de un diagnóstico, de un síndrome y un diagnóstico. Y el diagnóstico, el TDAH en este caso, va a establecer una dicotomía. Y ahora, a partir de aquí, van a aparecer niños diagnosticados de TDAH y niños no diagnosticados de TDAH. Tienes ahora establecida entonces una dicotomía. Y a partir de aquí, a partir de esta dicotomía, se da un efecto que yo llamo de efecto túnel, según el cual, según este efecto,
todos, los clínicos, los profesores, los padres, los propios compañeros de los niños se van a ver a sí mismos por el túnel del diagnóstico de una ya determinada manera, digamos, según han quedado dicotomizados o ya, si quieres, segregados, por decirlo así, de la población, digamos, normal. Ya no son normales porque tienen efectivamente, digamos, un diagnóstico. Se da un efecto zoom por el cual ahora las características, las conductas por las que se define el diagnóstico, se mueve mucho, es desatento, es impulsivo, quedan magnificadas. Y eso da lugar a un fenómeno muy conocido en psiquiatría y en psicología clínica que nosotros lo hemos llamado así, efecto Charcot. El efecto Charcot tiene una imagen, digamos, icónica en la historia de la psiquiatría, digamos que me sirve pues para decir que no había nada más objetivo que la histeria que Charcot definió y describió a finales del siglo XIX, que él mismo y todos los que asistían a sus lecciones de los miércoles podrían observar. Y sin embargo, eso que podían observar, eso que era ciertamente objetivo, estaba inventado por Charcot, estaba inducido por la propia descripción, por las propias concepciones, por la propia redefinición de lo que le pasaba a las mujeres, que eran típicamente las pacientes histéricas en aquella época, de manera que estaba Charcot entonces describiendo un fenómeno objetivo que sin embargo estaba inducido e inventado por él mismo. El hecho de que sea inventado no quiere decir que no sea real. Todo lo inventado es real. No hay nada más real, digamos, que la escritura, que el teléfono, que los coches, que los edificios. Son inventados, pero son reales. Ahora, la cuestión es cuál es su realidad, etcétera, ¿no? Y en el caso del TDAH, pues los científicos y los clínicos que lo estudian, efectivamente, están convencidos de su evidencia. La observan a diario, ¿no? Pero ¿qué es lo que observan los clínicos que están convencidos del TDAH como Charcot estaba convencido del ataque de histeria que se observaba, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que observan? En realidad observan niños que se mueven mucho, se distraen, no esperan, incluso muy a menudo los clínicos ni lo observan. ¿Por qué? Bueno, porque son los padres los que refieren que le pasa eso en la escuela, en casa, etcétera. Y también se da la casualidad, yo he sido clínico y he tenido la ocasión de ver que los niños, a lo mejor en la consulta, se portan mejor, no como dicen los padres que se portan en casa. Bueno, pues porque el niño allí en la consulta no necesariamente se está moviendo como seguramente se está moviendo en casa o en el aula. Quiero decir que a veces los clínicos ni siquiera observan eso, sino que, digamos, toman el reporte, efectivamente, que los padres observan, lo han observado, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que los investigadores y los clínicos se confirman a sí mismos, no porque estén describiendo una realidad dada, sino porque seleccionan y magnifican lo que encaja en su preconcepción, reduciendo los niños a un puñado de síntomas. Eso es lo que llamamos el efecto Charcot. Y los niños terminan por interiorizar esa condición de enfermo. De tal manera que los niños que reciben el diagnóstico de TDAH, pues muy a menudo se explican a sí mismos o explican a quien sea que si se portan mal es porque tienen la enfermedad del TDAH y si se portan bien, en el caso de que estén recibiendo quizá medicación, pues no es tampoco por ello, sino es por la medicación. Y eso completa efectivamente el efecto Charcot, por el cual los propios pacientes paran interiorizando y adoptando el rol, digamos, que describe esa condición clínica, ¿no? Y esa dicotomía, entonces, ahora, según la cual hay niños TDAH y niños no TDAH, es una que se pone a la caza de encontrar diferencias
de ver diferencias entre unos y otros, ¿no? Y la propia dicotomía, una vez establecida, efectivamente puede encontrar diferencias, si realmente se buscan con esmero y con empeño, diferencias que terminan por confundirse como si fueran entidades que tuvieran los niños dentro características esenciales suyas y que fueran enfermedades. Si tú buscas diferencias entre introvertidos y extrovertidos, vas a encontrar diferencias allí donde las busques. Pero la diferencia entre introvertido y extrovertido no es la diferencia entre una enfermedad y no enfermedad. No es ninguna de las dos condiciones una enfermedad, es una diferencia, ¿no? Y la dicotomía TDAH establece una diferencia digamos, sustancializada, que se trata de, digamos, de suponer que hay una diferencia que cualifica de forma sustantiva diferente a los que son normales y a los que no son normales, ¿no? Y esas son, entre comillas, precisamente cómo se denominan estas diferencias, ¿no? Entre afectado y no afectado. Yo he quedado sorprendido, a veces que he asistido, invitado por asociaciones de padres a hablar de esto, cómo en las asociaciones tienen adoptado, digamos, esta terminología de afectado, no afectado. Realmente me impresionó, digamos, este tipo de terminología, ¿no? Desarrollo atípico respecto de desarrollo típico. Cerebro anormal respecto de cerebro normal. Trastorno mental respecto de no trastorno mental, etc. Esas son diferencias asociadas al diagnóstico TDAH respecto de no tenerlo, ¿no? Y en realidad estamos hablando aquí no más que de una ciencia de correlatos y de correlaciones. No una gran ciencia, sino una ciencia de correlaciones. Y esta ciencia de correlaciones es fácil de establecer hoy día cuando se busca en el genoma amplio, cuando se busca en todo el cerebro, con las tecnologías hoy día, no es difícil encontrar posibles diferencias entre TDAH y no TDAH, como las podrías encontrar entre introvertidos o no extrovertidos, y me temo que entre calvos y no calvos, ¿no? Si realmente se utilizaran estas diferencias, ¿no? La propia ciencia tiene también su retórica. Bueno, la propia ciencia tiene un estilo también de defender sus resultados. Se habla de evidencia empírica, se habla de comprobación, se habla de un lenguaje, digamos, que establece, digamos, verdades, digamos, con supuestas garantías que la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esto, dentro de la ciencia del TDAH, pues hay un tipo de retóricas muy establecidas, muy dadas en la literatura, que las encontramos en todos los artículos, y que es necesario leerlas, digamos, no de una forma ingenua, sino también pues por lo que tienen de retórica. Se habla muy a menudo de datos convergentes, ¿no? Cuando no hay ningún dato concluyente ni firme, se refieren a datos convergentes dando la impresión de que todos convergen en una dirección, cuando ninguno es, digamos, contundente ni concluyente de nada, pero por amontonamiento produce el efecto de una convergencia. Se habla muy a menudo, no solo en TDAH, pero estamos hablando aquí del TDAH, de que es un trastorno complejo. Como dice un autor, cuando se habla de trastorno complejo en relación con el TDAH, quiere decir literalmente que no se sabe qué es, que son tal cantidad de, digamos, de factores que pueden estar implicados que no se conocen. Entonces, el término trastorno complejo literalmente significa eso. Resultados prometedores. También es otro eslogan, digamos, de la literatura científica que sugiere que se está en buen camino sin haber encontrado nada que fuera contundente, sino solo convergencias que van en esa dirección digamos, de estudios que tienden a autoconfirmarse a sí mismos, como he apuntado. Consensos. En el TDAH están plagado de consensos. Cada cierto tiempo, en 2010, 2015, etcétera, etcétera, se establecen
consensos por parte de científicos que acuerdan efectivamente unos conocimientos establecidos. Cuando tú examinas esos consensos, hay que examinarlos, eso es, lo he hecho yo, digamos, como académico y precisamente para elaborar eso. Cuando estudias esos consensos, ves que no hay, digamos, una evidencia contundente para establecer el consenso. De hecho, si hubiera evidencias contundentes, no se necesitarían consensos. Se necesitan consensos precisamente porque no hay evidencias, etcétera. Y, en segundo lugar, cuando se examinan los autores u autoras que hacen esos consensos, todos ellos están plagados de conflictos de intereses, digamos, en un listado realmente, digamos, muy amplio. Muy a menudo esas reuniones para los consensos están financiadas también por la industria farmacéutica, que es la que puede permitirse reunir a científicos de todo el mundo, digamos, en un sitio para establecer un consenso. Y luego ya la letanía que figura no solo en todos los estudios de TDAH, sino en todos los artículos que escriben los científicos, que escribimos, yo creo que hasta yo mismo lo he puesto en algún sitio, de que hay que seguir investigando, puesto que todo lo anterior, pues no, etcétera, ¿no? Esa es una retórica, etcétera, ¿no? Y toda esta, digamos, manera de hacer ciencia está, digamos, sobre la base, tiene como telón de fondo el modelo biomédico, una concepción biomédica clínica de los problemas sociales o psicológicos, como queramos, que se ha establecido como un idioma cultural. El modelo biomédico funciona ya como pensamiento por defecto, sin necesidad de pensar. Cuando uno no piensa, el modelo biomédico está pensando por él. Este es el punto. Y entonces, por eso es necesario pensar frente a ello. Pensar viene de pesar, ¿no? Y pesar es poner antes de la romana, de las básculas, poner una cosa en una mano y poner otra cosa en la otra mano y comparar. Y ver cuál pesa más en relación con la otra. Eso es pesar. De pesar viene pensar. Y pensar es sopesar argumentos, sopesar digamos, perspectivas, teorías, distintas posiciones, ¿no? Pensar es confrontar. Entonces, cuando hay pensamiento único, cuando uno ni siquiera piensa, pues efectivamente está, como decían nuestros presentadores, Pedro Vega y María Muñoz, pues hay un pensamiento único, que no se piensa a sí mismo, ¿no? Esta es digamos, la cuestión aquí en esta perspectiva. Y el modelo médico es el pensamiento institucional. Las instituciones sanitarias, las instituciones escolares, las instituciones profesionales piensan en términos biomédicos. Por eso es necesario, digamos, revisar esa ciencia que no se piensa a sí misma y que al no pensarse a sí misma deja de ser ciencia plena, para ser, acaso, digamos, más cientificista que propiamente ciencia. Y el TDAH se nos ha convertido, entonces, en la lengua franca, en un lenguaje vehicular, en el que supuestamente se entienden distintos profesionales, ¿no? Neurólogos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, educadores, profesores, padres, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, una lengua franca en la que se supone que se entienden. Curiosamente, el TDAH es un concepto impreciso, pero gracias a su imprecisión lo puede utilizar todo el mundo y da la impresión de que todo el mundo se entiende. Y es justamente esto lo que hay que poner de relieve, digamos que es un falso entendimiento de que supuestamente estuviéramos ahí ante una entidad pues bien dibujada. El modelo biomédico está en la escuela, está en la familia, está en la clínica, está en las agencias nacionales y está en la asociación de afectados. Por ejemplo, la CHAD, la primera y la mayor asociación mundial de afectados de TDAH, fundada en 1987, como se supo, Alan Suar lo ha puesto de relieve, como se supo en 1996, fue cofundada por Laboratorios Heihi, que era el laboratorio que comercializaba el Ritalin, entonces, que era digamos, el medicamento de referencia, con aportaciones de $700.000, etcétera, ¿no? Aquí vienen las
digamos, la financiación actual de esta sociedad y cómo digamos, de fondos de las farmacéuticas reciben, digamos, una financiación pues, del 28% o así del total, que se convierte pues, en muchísimos miles de dólares, ¿no? En este sentido. Bueno, si algo nos enseña la neurociencia del TDAH, es que no se puede hablar de una dicotomía cerebro normal-anormal, como sostiene el neurocientífico Stephen Rose y la socióloga Hilary Rose, ¿no? Ya nunca deberían estar enfrentados los conceptos cerebro normal y anormal. En su lugar, habría que hablar de neurodiversidad, no de anormalidad, digamos, en este caso, de los diagnosticados de TDAH o no TDAH, etcétera, ¿no? Podríamos decir, yo lo digo y me baso además en esto, precisamente en Sammy Timimi, que es un psiquiatra infantil británico, que habla efectivamente desde este autor de que la ciencia del TDAH, digamos, es más, digamos, cientificismo, uso abusivo de la ciencia que propiamente ciencia, que es lo que yo he tratado también de mostrar, digamos, en ese libro al que hago referencia. Las conclusiones de esta segunda parte, pues serían esta, ¿no? La práctica científica y clínica, digamos, que estudia el TDAH, tiende a confirmarse a sí misma por su propia, digamos, lógica y manera de pensar, ¿no? El TDAH efectivamente existe como discurso y lengua franca que sirve a una variedad de intereses, ¿no? De intereses de distintos actores, de distintas instituciones. Y habría que ver intereses para quién y a costa de qué, ¿no? Esa sería digamos, la cuestión, ¿no? La parte 3, trato de reconcebir el llamado TDAH de otra manera que esta clínica, ¿no? Que esta, digamos, concepción clínica. En mi crítica del TDAH, digamos, no es, digamos, el único argumento, un argumento negativo digamos, de negar las bases o la entidad que pudiera sostener el TDAH, cosa que he tratado de hacer hasta aquí, sino dentro de esa crítica, digamos, tiene un argumento positivo, que es el consistente en entender de otra manera el fenómeno del TDAH, sin negar que existe, sin negar que se refiere a un problema y a un problema importante, de entenderlo de otra manera. Esta es digamos, a lo que se refiere pues esta tercera parte, ¿no? Efectivamente, no es cuestión de si el TDAH existe o no existe. Por supuesto que existe. Estamos hablando de él. Esa es la posición así de partida. La cuestión está en qué es lo que existe. Y lo que existe son niños con diagnóstico de TDAH. En mi perspectiva, los niños no tienen TDAH como una cosa que tuvieran ahí, como el que tenga diabetes o el que tenga Alzheimer o algo así, sino los niños lo que tienen es diagnóstico de TDAH. Y este diagnóstico no es neutral, ni es indemne, ni deja a uno indiferente, sino que puede traer, efectivamente, pues, consecuencias, ¿no? ¿De dónde sale el diagnóstico de TDAH? Porque quienes dan el diagnóstico de TDAH no lo sacan de nada, lo sacan de algo, naturalmente, ¿no? ¿De dónde sale el diagnóstico de TDAH? Sale de las conductas, efectivamente, que tienen los niños, convertidas estas conductas en síntomas. Ahí está, digamos, de nuevo, digamos, el uso del término síntoma, que no es que tú lo uses, es que el término te usa a ti, más que tú lo usas, porque en la medida en que lo uses, te está influyendo para concebir las cosas de una determinada, digamos, manera, ¿no? Pero las conductas no son síntomas. Las conductas se definen por sí mismas, tienen, digamos, su funcionalidad. Las conductas no son síntomas más que en la perspectiva biomédica, que es una perspectiva, no la perspectiva, por decirlo así, obligada, según la cual pudiéramos entender las cosas. Y las conductas, en mi perspectiva, son actividades comportamentales constitutivas de la relación recíproca de uno, de los niños, de los sujetos, de las personas y del mundo.
de acuerdo también con una concepción sostenida, pues yo pues me refiero ahí, por ejemplo, a un psiquiatra alemán importante que tiene un libro precisamente sobre el cerebro, que lo analiza en esta perspectiva, digamos, no clínica médica, sino en esta perspectiva contextual, relacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta perspectiva podríamos incluso hablar, para introducir lo siguiente, podríamos incluso hablar acaso de un estilo TDAH, ¿no? Un estilo TDAH, ya TDAH con minúsculas, digamos, desprovisto, por decirlo así, de esa asignación clínica, ¿no? Esta perspectiva es una que apenas está estudiada, ¿no? Y no está estudiada en la infancia, desde luego, porque de acuerdo con el pensamiento biomédico, de acuerdo con la concepción clínica al uso, no se pregunta a los niños para nada. Para nada. Los niños son aportadores de síntomas, de conductas, que acaso se puedan observar allí en el contexto clínico y si no que refieran los profesores o digamos los padres, pero a los niños no se les pregunta. ¿No? El modelo no necesita preguntarles, digamos, para esto, ¿no? Pero hay estudios en esta perspectiva recientes en los que se han hecho estudios con adultos en una perspectiva de entrevistas, una entrevista cualitativa, por decirlo así, donde se ha preguntado a adultos que han recibido el diagnóstico de TDAH acerca de cómo es su manera de ser, su experiencia, cómo viven el tiempo, cómo viven las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va conociendo de los adultos, digamos, una manera característica de relacionarse con el mundo, que suponemos que algo de eso, digamos, puede ocurrir, digamos, en la infancia si se estudiara. Muy a menudo los adultos refieren la necesidad de acción, todo al instante, agolpamiento de ideas, necesidad de lo siguiente. Bien, es un tipo de características en las que se diferencian unos adultos de otros adultos. Pero estas características y estas diferencias, quiero subrayarlo, no pueden asignarse como que unas son, que estas en concreto son síntomas de alguna enfermedad y quien no tenga esto es el normal. Son diferencias de las personas, ¿no? Diferencias de las personas que no implican precisamente esa dicotomía a la que me he referido, ¿no? Bueno, aquí serían referencias de autores en esta perspectiva que yo sigo para sostener lo que digo o apuntar a lo que voy, ¿no? Y en esta perspectiva que yo propongo, siguiendo a otros autores, pues habría que hablar de conceptos muy establecidos en la psicología, digamos de siempre, de temperamento, de carácter, de estilo cognitivo, de estilo de personalidad, de modo de ser. Temperamento y carácter. Pues bueno, hay una teoría importante en psicología y en psiquiatría, el modelo de Cloninger, digamos que se ha aplicado también a los niños que tienen el diagnóstico de TDAH. Y bueno, y refleja esta teoría, pues que efectivamente los niños que reciben el diagnóstico TDAH se caracterizan por ser buscadores de novedades y por tener una baja persistencia en las tareas que, digamos, que tienen entre manos. Se ha utilizado también la famosa, digamos, teoría del estilo cognitivo de Whiting y Goodenough, que estudia como un estilo cognitivo la dependencia e independencia de campo. Y efectivamente, los niños que reciben el diagnóstico de TDAH pues se caracterizan por una mayor dependencia de campo y mayor impulsividad. Es un estilo cognitivo que se diferencia de otros que no tengan precisamente, digamos, un aspecto especialmente conspicuo en esta perspectiva. Quienes hacen estos estudios parten del TDAH como si fuera ya una entidad, digamos que no revisan, sino que la dan por establecida, y entonces tratan ahora de ver, digamos, si correlaciona o si tiene aspectos de temperamento de acuerdo con esa teoría de estilos cognitivos, ¿no? Pero estos autores no revisan a resultas de estos hallazgos, no revisan la concepción del TDAH para reentenderla como un estilo de personalidad, sino que dando por hecho que el TDAH es así,
pues, digamos, sacan estudios que luego al final no aportan nada, yo creo que más que a su propio currículum de seguir publicando en la misma línea, por las cuales, efectivamente, pues los niños que reciben el diagnóstico de TDAH pues son más buscadores de sensaciones o de novedades, pero no sacan la consecuencia de que a lo mejor esa es la mejor manera de caracterizar a esos niños en vez de asignarles un diagnóstico que técnicamente significa que tienen un trastorno mental, ¿no? Yo prefiero, en lugar entonces de esta perspectiva, hablar de estilo de personalidad, que es un concepto, digamos, quizá más global que los anteriores, pero va en la misma línea. Incluso también me gusta hablar de modo de ser, ¿no? Estilo de personalidad y modo de ser. Eso me lleva a un concepto que se llama formas de vitalidad. Yo he tomado de un psiquiatra y psicólogo, psicoanalista americano, muy conocido en el campo de la psicología, que se llama, bueno, luego aparecerá, Daniel Stern, y sería la noción de forma de vitalidad la que yo vaya a adoptar. Pero antes de llegar a ella, en la siguiente diapositiva, haría un resumen de lo que se ha encontrado en la perspectiva esta de los estilos de personalidad. Los niños diagnosticados de TDAH se caracterizan por ser, como decía, buscadores de novedades, estar orientados a la acción, la necesidad de lo siguiente, la inquietud en el sentido de moverse, pero la inquietud también de ser inquieto, digamos, por no ser indiferente o conforme, ¿no? Inquieto en el sentido de la curiosidad, de la exploración, de la energía acumulada, del dinamismo cognitivo, de la capacidad que tienen los niños que reciben el diagnóstico de TDAH, de la concentración, de la focalización. No a lo mejor en lo que a lo mejor desearía el padre o la madre a la hora de la cena o el profesor en el aula. A lo mejor no está concentrado en eso, pero tiene capacidad de focalización en las cosas que efectivamente le interesan. Creatividad, vitalidad. Voy a revisar estos dos últimos. Se han hecho estudios con adultos donde se ha visto que los diagnosticados de TDAH respecto de los no son más creativos. O sea, más creativos. Bueno, todas las características anteriores, estilo de personalidad, con las que podemos caracterizar a los niños que reciben TDAH, todas estas son, vamos a decirlo así, cualidades positivas. Ninguna de ellas sería reprochable. Incluso la falta de estas, de que un niño no tuviera curiosidad, de que un niño no fuera buscador de novedades, sería preocupante. Pero precisamente tener estas características son cualidades, digamos, valorables. Características, ya digo, de los niños que tienen ese diagnóstico, ¿no? Entonces, referente a la creatividad, pues bueno, se han hecho estudios con adultos. No sé si también podrían encontrarse algo parecido se les ha pedido adultos diagnosticados de TDAH y no TDAH que se imaginaran cómo serían las frutas en Marte. Suponiendo que alguna diferencia habría de las frutas de la frutería debajo de casa, ¿no? Y a la izquierda, ¿cómo se lo imaginan los adultos que no tienen TDAH? Donde se imaginan frutas muy parecidas a las que encuentran abajo. Y a los otros, diagnosticados de TDAH, pues, digamos, tienen más imaginación, más creatividad y se imaginan, entonces, en este caso, frutas, pues eso, más originales. Esos dibujos de la derecha no son defectuosos, son creativos. Y precisamente no son unos que caractericen digamos, a estos, ¿no? A los no diagnosticados, ¿no? Y, digamos, la referencia, la característica anunciada antes de las formas de vitalidad que yo tomo de Daniel Stern, ¿no? Un autor importantísimo en el estudio de la interacción madre-hija, del mundo de la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Las formas de vitalidad se refieren a la primacía que tiene el movimiento en la configuración de la relación de uno con el mundo, el ritmo, la direccionalidad y la experiencia, ¿no? Podríamos decir, siguiendo a Goethe, que en un principio fue la acción, ¿no? La acción es la primera relación
que tenemos, que tiene el infante, que por definición no habla, el bebé. Nuestra primera relación, una relación fundamental con el mundo es la del movimiento, la de la acción, lo que llama este autor la vitalidad, ¿no? Vitalidad. Pues esa es digamos, la alternativa en la que yo trato de entender precisamente el TDAH. Diría entonces que los niños diagnosticados de TDAH tienen más vitalidad, digamos, que aquellos que a lo mejor no tienen ese tipo de diagnóstico. Las formas de vitalidad interactúan con las formas de vida, ¿no? Con las formas de vida de las sociedades y de los contextos en los que los niños pues, se mueven, se crían y demás. Las formas de vida se refieren aquí al ritmo de la sociedad actual y a las pautas de crianza y estilos parentales, ¿no? Nuestra sociedad no haría falta insistir en esto, es una sociedad que tiene un ritmo acelerado. Es una sociedad ella misma hiperactiva. De tal manera que es fácil de entender, efectivamente, que haya niños hiperactivos. Esa no debiera ser, efectivamente, la sorpresa, ¿no? Las formas de vitalidad, donde haya más vitalidad por parte de algunos niños respecto digamos, de otros, pueden interactuar con formas de vida que tienen un ritmo, digamos, digamos más acelerado o que potencia o no, digamos, la propia vitalidad que uno tenga, ¿no? Estos serían los autores de referencia, ¿no? El Daniel Stern, que yo conjugo con otro autor, que no es un clínico, es un sociólogo, que estudia la sociedad en términos de los ritmos de nuestra sociedad, para ver que efectivamente que vivimos en una sociedad acelerada, que tiene ritmos hiperactivos. Eso lo observamos, digamos, cualquiera de nosotros, ¿no? Nosotros, otro autor y yo mismo me he ocupado, pues efectivamente también de analizar el funcionamiento de la sociedad y seguramente el TDAH podríamos reconcebirlo como un síntoma, si quieres, ahora utilizar el término síntoma, como un síntoma de la sociedad, como un síntoma de nuestro tiempo, no un síntoma de un mal funcionamiento del cerebro, sino un síntoma de los tiempos, ¿no? Pues admite esa perspectiva es importante. Es importante porque para entender, digamos, a los individuos tienes que entender el medio, tienes que entender el contexto, la sociedad y la época en la que se mueven. Porque si no entiendes esto, muy fácilmente, digamos, asignas al cerebro o al procesamiento de información o a algún tipo de estructura, digamos, dentro de uno, lo que hacen los individuos, ¿no? Porque el pensamiento biomédico piensa por uno, cuando tú no piensas, ¿no? Y entonces, si no tienes esta perspectiva contextual, muy fácilmente incurres digamos, en no pensar en etcétera, ¿no? Hablaríamos aquí, en esta perspectiva, de una bidireccionalidad entre las formas de vitalidad y las formas de vida, ¿no? En fin, está estudiado en esta perspectiva, simplemente lo enuncio, ¿no? para continuar, cómo el comportamiento de los niños, cómo el temperamento y la conducta problemática de los niños influye en la conducta y el bienestar de los padres, ¿no? Y cómo los estilos parentales influyen, como no, en el estilo de los niños, ¿no? En el sentido de exacerbar a lo mejor ese estilo ya hiperactivo que pudiera tener el niño, o en el sentido de reconducirlo. Se dan aquí interacciones, digamos, pues en todas digamos, las direcciones posibles, ¿no? Aquí son referencias, digamos, de estas interacciones entre estilos parentales y comportamientos de los niños. Conclusiones de la parte 3, ¿no? En mi perspectiva, lo que se llama TDAH, yo a partir de ahora utilizaría TDAH entre comillas. En mi libro hay un punto en el que, a partir del cual utilizo el TDAH en comillas, entre comillas, para no dar por hecho, digamos, su concepción establecida, pero no puedes dejar de referirte a él porque estás hablando precisamente de él, aunque sea para entenderlo de otra manera, ¿no? Entonces, de la otra manera, como yo lo entiendo, es eso, como un modo de ser que tiene sus cualidades y sus dificultades. Tiene las cualidades esas que he señalado, pero tiene sus dificultades y sus problemas, ¿no?
los problemas que efectivamente puedan repercutir en el funcionamiento escolar, en el funcionamiento familiar, en perturbar el bienestar de los padres, el que desborden ese estilo, esa manera de ser desborde, digamos, el propio funcionamiento, las propias posibilidades que tienen los padres o los profesores en la escuela, etcétera. Yo no estoy negando en esta perspectiva el problema, pero estoy enfatizando que si hay un problema, eso no implica que sea una enfermedad, que es un problema, que seguramente habría que analizar al nivel, efectivamente, del problema, ¿no? En términos de interacciones. Y esto nos lleva a la cuarta parte y última, ¿no? Que es, digamos, plantear la vuelta a la normalidad. ¿Qué hacer en la perspectiva esta, pues, que estoy planteando, ¿no? No será fácil volver a la normalidad. Más bien lo considero imposible. Lo considero imposible. Pero, con todo, pues es mejor remover el estado de opinión que no removerlo. Y seguramente, digamos, actos como este, y luego ya no sé si por justicia poética o porque no hay veto que por bien no venga, el veto de esas jornadas seguramente está contribuyendo a que se cuestione o se hable más de esto que si meramente se celebraran para los 150 asistentes que pudieran estar ahí, ¿no? La controversia del TDAH no es inútil, no es gratuita, sino que, bueno, que es relevante. Pensar es siempre pensar en el sentido de comparar, de sopesar, de confrontar. Si no existe eso, no existe pensamiento. Existiría en su lugar el pensamiento único, como decíamos, ¿no? Ahora, bien, sin negar entonces que el TDAH pueda suponer un problema, y de hecho un gran problema, digamos, en muchos casos, pues un problema se puede y se debe abordar en los propios términos del problema, incluso sin necesidad de diagnóstico, ¿no? Bueno, ¿cómo volver a la normalidad? Pasa por tres cambios, ¿sí? Por tres cambios. Por un cambio de enfoque científico, por un cambio de concepción del fenómeno TDAH, y por un cambio en la concepción de las ayudas. El cambio de enfoque científico pasa por cambiar de un enfoque biomédico, mentalista, cerebrocéntrico, como podríamos apellidarlo de muchas maneras, a un enfoque contextual, funcional, ecológico, cultural, interpersonal, fenomenológico, existencial, como existe en, digamos diversas opciones. Sería justamente, digamos, un cambio de enfoque biomédico, ¿no? Pero este cambio es uno para pensar las cosas de otra manera, no para integrar, por decirlo así, sino para cambiar de gestalt, ¿no? Cambiar de figura. Podríamos pensar en una figura ambigua, como es el cubo, como es la copa y las dos caras de Rubin, ¿no? Donde o ves la copa o ves las dos caras, ¿no? Es una lástima que no haya traído una diapositiva en este sentido, ¿no? Entonces, el cambiar de enfoque científico es cambiar de gestalt, cambiar de, digamos, de perspectiva global, ¿no? Y a propósito de esa figura de la copa y de las dos caras, nos podría venir al caso precisamente para este cambio, ¿no? Como en esa figura hay muchos, la mirada, la visión, digamos, dominante biomédica, es una que ve la copa de Higia, que es la copa de la farmacia y de la serpiente, que es la copa de la medicación y la copa biomédica. Y no ve las dos caras. Y las dos caras serían precisamente la otra gestalt, la otra perspectiva, que podría ver lo que sea, en este caso los problemas que se denominen TDAH, pues como problemas de dos caras, de interacción, digamos, de contexto, de relación, ¿no? Ese es el cambio científico, entonces, es un cambio de concepción y de gestalt, ¿no? No es una cuestión de integración, ¿no? Digamos, de uno con otro, que no se pueden, digamos, integrar, no se puede integrar la copa y las dos caras, o es uno u otro. Este es un cambio muy difícil de dar, ¿no? Muy difícil de dar. Otro cambio es el cambio de reconcebir el fenómeno TDAH, pues reconcebirlo de otra manera. ¿De qué manera?
Pues en vez de concebirlo como trastorno o enfermedad, concebirlo como estilo de personalidad y manera de ser, con sus cualidades y sus dificultades. Y seguramente ahora, en esta cuarta parte, nos interesan más las dificultades, los problemas que se puedan implicar. Y un cambio pues, en la concepción de las ayudas que son necesarias para los profesores y para los padres para manejar, para resolver ese problema que le resulta, sin duda, digamos, muy difícil de resolver, etcétera, etcétera. Y existen muchas ayudas. Y estas ayudas pueden ofrecerse, deben ofrecerse, ayudas sin necesidad de diagnóstico, aunque no sin análisis del problema. Tomo esta expresión y es significativa precisamente de dónde viene de Sami Timimi, que es un psiquiatra infantil, digamos que justamente en ese artículo que yo retomo aquí, nos habla de un enfoque no diagnóstico para ofrecer ayudas, precisamente. Ese sería también el gran cambio, ¿no? El gran cambio en la manera de concebir las ayudas, ¿no? Las ayudas, que no estaríamos hablando necesariamente de tratamiento, ¿no? El TDAH, entre comillas siempre, al final o al principio, en la base, es sobre todo cosa de autocontrol. Del autocontrol que se aprende, que normalmente se aprende, digamos, en los contextos naturales, familiares, de juego, etcétera, etcétera. Se aprende incluso a lo largo de la vida, de la manera que es conveniente para funcionar en nuestra sociedad, o no se aprende. O no se ha aprendido, pues por las razones que fueran, entre ellas que a lo mejor haya niños que necesitaran, digamos, más entrenamiento, más oportunidades o lo que sea, porque tienen mucha vitalidad, tienen mucha energía o porque los ritmos, etcétera, etcétera. Pero hay conocimientos fundamentales en la psicología, y bastaría referirse a Vygotsky y Skinner para entender, digamos, la base para manejarse en todo el problema, digamos, del TDAH, ¿no? Cuestión de modelos de aprendizaje, de contingencias, de reglas, de autorregulación. En un contexto de psicólogos, digamos, no es necesario insistir en esta perspectiva, ¿no? Pero los psicólogos, digamos, tendrían en su formación, digamos, un bagaje, digamos, para entender el problema del TDAH en una perspectiva no biomédica y precisamente entonces en esta perspectiva a la que yo me estoy refiriendo. Dicho de otra manera, básicamente el problema del TDAH es aprender a esperar. Aprender a esperar, que es el principal problema que puedan tener los niños. Y aprender a esperar se aprende. No quiere decir que se aprenda fácil y que todos los niños aprendan al mismo ritmo de la misma manera. Pero, digamos, a esperar se aprende y si no es suficiente en los contextos naturales, pues es ahí donde vienen las ayudas y los entrenamientos para que eso ocurra, ¿no? Podríamos aquí hablar del famoso test de la golosina, de la importancia efectivamente que tiene el saber esperar en la infancia casi como un predictor de comportamientos futuros. El famoso test de la golosina, pues es un libro interesante, digamos, en esta perspectiva. Y en esta perspectiva, entonces, pues hay efectivamente numerosas ayudas que pueden salvar a los niños del diagnóstico, y en su caso recuperarlos, si es que tienen ese diagnóstico asignado, ¿no? Y a mi perspectiva no ofrezco estas ayudas como alternativas de tratamiento, como unas alternativas más de tratamiento, sino como una alternativa al tratamiento, para no hablar de tratamiento, que es como hablar de síntomas, que estaría implicando ahí, aunque sea un término del que difícilmente podemos sustraernos, pero está implicando ahí el tratamiento, precisamente que se trata de una enfermedad. Ayudas o entrenamientos serían casi los, digamos, términos mejores que el propio de tratamiento. Existen muchas ayudas dirigidas a padres para el uso, por ejemplo, de juegos y actividades físicas con miras a fomentar el autocontrol y la espera en los niños, ¿no? Hay muchos estudios, ahí son referencias en revistas principales, de cómo
se pueden utilizar juegos y actividades de diverso tipo, no meramente para jugar, que también, claro, y para entretenerse, sino por lo que tienen esos juegos de aprender a seguir reglas, de esperar, de autocontrolar, etcétera, etcétera. Bueno, pues pueden usarse sistemáticamente. Psicólogos pueden entrenar a padres a usar mejor juegos cotidianos con miras precisamente a esto. Existen ayudas dirigidas a padres de niños preescolares en riesgo de recibir el diagnóstico TDAH en cuanto vayan a la escuela o algo así. Pues existen efectivamente muchos programas elaborados, digamos que tienen su nombre propio, que generalmente consisten en principios conductuales publicados en revistas. Existen ayudas a padres para niños ya que están en educación primaria, que son más o menos también los anteriores, principios conductuales en manejo de situaciones, de contingencias, de autocontrol, de autoinstrucciones, etc. Existen entrenamiento de padres y profesores a la vez en principios conductuales. Estoy terminando, pero me voy a referir, antes de terminar, a un estudio digamos, con un diseño muy sofisticado y muy completo, desarrollado por Pelham, dentro de un ensayo aleatorizado de asignación secuencial múltiple. Un estudio, digamos, muy sofisticado, donde se analizan precisamente pues las ciertas ayudas o tratamientos. Al final de ese estudio había 6 grupos de comparación. En los 3 primeros se empezaba con medicación y si era necesario se añadía más medicación. Y en otros que empezaban con medicación, si era necesario, se añadía modificación de conducta, se añadía una ayuda psicológica para complementar la medicación. Y había otro grupo de estudios, los 3 siguientes, que empezaban con ayudas psicológicas, típicamente modificación de conducta. Y si era necesario añadir más, se añadía más modificación de conducta, digamos, la necesaria para resolver el problema. También se incluyó un grupo, el último, donde si era necesario, si era insuficiente la modificación de conducta, se añadía la medicación. Así que se establecieron, digamos, comparaciones, casi todas las posibilidades entre uno y otro. Bueno, los resultados más relevantes y más llamativos, digamos, de este estudio son los siguientes, ¿no? El mejor resultado de todas las comparaciones es aquel que empezó con modificación de conducta, es decir, con una ayuda psicológica a los padres y profesores en principios conductuales, y continuó, digamos, con más modificación de conducta si era necesario para complementar, digamos, la ayuda. Y esto se observó en el comportamiento de los niños en el aula. El estudio incluía un observador ciego, decimos en términos metodológicos, desconocedor de qué tratamiento habían recibido los niños, si la medicación o la modificación de conducta en el aula. Y este observador externo en el propio aula mostró que aquellos que habían recibido modificación de conducta, tenían, mejor comportamiento en el aula que aquellos que habían recibido medicación, ¿no? Otro aspecto muy importante de este estudio es que la peor condición de todas las combinaciones que se han dado fue la combinación de medicación y modificación de conducta. Este es un hallazgo muy importante porque hay un mantra y hay una recomendación, establecida por ahí y que suena bien, que tiene sentido común, que parece de buena gente, efectivamente, de que el mejor tratamiento es la combinación de uno con otro. Pues esa es la peor condición y no es difícil de entender por qué ello justamente es así. Y otro resultado muy importante de este estudio es que aquellos padres que empezaron con modificación de conducta, a recibir principios conductuales, etcétera, 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 se implicaron más que aquellos padres que empezaron con medicación, que efectivamente se implica menos porque dan por hecho que la medicación está haciendo su trabajo y que el niño tiene una enfermedad y entonces la medicación resuelve justamente el problema.
Y cuando los padres que recibieron medicación tenían que incluir modificación de conducta en esa combinación, eran los menos interesados, porque estaban acostumbrados, por decirlo así, a la comodidad, si es que eso es comodidad, de que la medicación está haciendo su trabajo, ¿no? Este es un estudio importante. Este estudio también evaluó los costes económicos, ¿no? Y se ha encontrado que valorando todo lo que hay que valorar, incluyendo la gasolina de los viajes a los sitios, etcétera, etcétera, el de la intervención conductual fue $700 más barato que el que implicaba la medicación y demás, ¿no? Hay ayudas también centradas en los niños, ¿no? Y hay unas que funcionan y otras que no funcionan. Entre las que no funcionan está la medicación, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y el neurofeedback. La medicación, podría, por utilizar un eslogan, es, por decirlo así, pan para hoy y problemas para mañana. En el sentido de que hoy día ya hay estudios de largo seguimiento, de muchos años, donde se muestra que la medicación a largo plazo no resuelve ni los síntomas para los que fue dada inicialmente, ni mejora, sino que está asociada a un peor rendimiento escolar, y uno de los resultados más conspicuos de la medicación es la disminución de la estatura, digamos, de los niños que de una forma, digamos, continuada reciben la medicación, digamos, pues durante 16 años, por ejemplo, en un estudio al que me estoy refiriendo. Y hay ayudas centradas en los niños que funcionan. Una de las ayudas principales es la ayuda en organizar materiales y tareas escolares, ¿no? Es fundamental esto, porque muy a menudo el TDAH va asociado, cuando sea el caso que vaya asociado, a dificultades escolares. No hay nada mejor que ayudar y potenciar precisamente el rendimiento de los niños para que tengan éxito en ese ámbito, ¿no? Hay otro procedimiento que tiene un nombre extraño, que se llama intenciones de implementación, que también digamos, ha enseñado a los niños a sustraerse, a evitar las distracciones con las que fácilmente se distraen, ¿no? Son también unos estudios de unos autores, que por cierto hay un estudio de estos autores en Psicotema, una revista patrocinada por el Colegio de Psicólogos, ¿no? Y hay niños que podrían, digamos, cambiar a los profesores. Me voy a hacer aquí un pequeño auto-homenaje para terminar y referirme a este doble efecto Pigmalión, recordando mi época de psicólogo escolar en 2 centros escolares de la ciudad de Oviedo, ¿no? Los padres a veces se ven en dificultades, los profesores pueden verse en dificultades para seguir los principios conductuales que el psicólogo les sugiere para cambiar la conducta de los niños. Pero el psicólogo también podría, digamos, cambiar la conducta del profesor a través de la conducta de los niños. Y fue lo que he hecho yo en un caso que he publicado, precisamente. Y entonces es hablar con el niño. Yo recibía al niño en el gabinete de psicología de ese centro, que colaboraba con un pediatra, que tampoco era precisamente un fundamentalista de la medicación y del diagnóstico y demás. Entonces yo le pregunté al niño por qué la profesora siempre se estaba dirigiendo a él y siempre tenía ese comportamiento. Y el niño me explicó por qué siempre la profesora le llamaba la atención a él, siempre se dirigía a él, etcétera, etcétera, que cualquier cosa que pasara, un ruido en el aula, iba dirigido a él, de que él ya no tenía casi más manera que, digamos que pues, no sé, que comportarse de esa forma así ya esperada, dentro de que seguramente era un niño con mucha vitalidad, inquieto, etcétera, etcétera. Entonces yo le sugería al niño, es aquí el efecto Pigmalión, ¿no? Le sugería al niño, pues, ¿qué podía hacer él para sorprender a la profesora comportándose bien? Dado que la profesora lo único que esperaba de él era que se comportara mal y que era al que siempre tenía que llamarle la atención, ¿no? Entonces el niño y yo convinimos precisamente maneras de comportamiento del niño por las cuales podría sorprender a la profesora, digamos, en la expectativa que ella tenía ya del niño, ¿no? Y a la par yo hablé con la profesora para también hacerle digamos, un cambio de expectativas, un efecto Pigmalión, ¿no? Entonces le dije a la profesora que observara al niño durante las próximas semanas y que probablemente encontraría que acaso el niño se comportaba mejor, ¿no?
Y efectivamente la persona estuvo atento a eso y observó que el niño se comportaba mejor. Y el niño también tenía el efecto Pigmalión de mi parte para que observara si la profesora se dirigía a él por cosas positivas en vez de llamarle la atención. Y efectivamente, pues esto confabuló un doble efecto Pigmalión, modificando las expectativas de la profesora, modificando las expectativas del niño, y todo eso sostenido precisamente por el comportamiento del niño y yo, digamos que conveníamos precisamente estrategias de autocontrol, de maneras de funcionar y que entiendo que, digamos, estaba resolviendo, creo que resolvió el problema que se estaba dando, digamos, en aquel contexto, ¿no? Entonces yo creo que esta sería también una perspectiva de cómo los niños, digamos, a veces pueden cambiar a los profesores, quizá también a los padres, si los niños, digamos, reciben ayuda por parte de los psicólogos y si acaso alguna vez se preguntan los niños, digamos, acerca de su comportamiento, de cómo los demás se relacionan con ellos y se desarrolla, etcétera, ¿no? Y estas serían entonces las conclusiones de la cuarta parte y última, en las que retomo precisamente el título de la conferencia, digamos, frustrada en su día, ¿no? Que hay buenas y poderosas razones para rescatar a los niños del fuego amigo que los diagnostica de un trastorno mental que no tienen, en mi opinión. Y que, sin embargo, no estoy negando que tengan efectivamente un problema que no sea difícil, que no sea fácil de, digamos, de manejarse. Y hasta aquí, digamos, la exposición y a disposición de preguntas, comentarios, hasta donde lo permita el sistema y el tiempo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues es el momento de hacerlo. Vale. Muchas gracias, Mario, por tu trabajo. Y bueno, yo me dedico a la práctica clínica privada y en la medida de mis posibilidades pues intento incorporar y estar situado, incorporar pues, análisis metacientíficos, etc. Entonces tengo 3 preguntas cortas enfocadas a la clínica en relación con el TDAH. Estudiándote Marino ya se ha anunciado que es imposible volver a la normalidad y estudiándote uno podría sacar la conclusión de que desde la clínica hay poco que hacer para propagar tus explicaciones que vienes sosteniendo en trabajos anteriores y para que lleguen a ser las dominantes. Entonces la primera pregunta es, ¿lo más cabal en la clínica es limitarse a situar el TDAH en la perspectiva del aprendizaje social, de la autorregulación, autocontrol, etcétera, y en la medida que sea posible entrenamientos sistemáticos y ya está, que no sería gran cosa? O sea, que no sería poca cosa, perdón. La segunda pregunta, respecto a las explicaciones dominantes de TDAH como enfermedad, trastorno, etc., ¿podemos aspirar en la clínica a cambiar las explicaciones de los clientes o mejor las dejamos estar? ¿Sirve de algo confrontar con familias, escuelas, etc.? Tercera y última pregunta, en el contexto de concebir los problemas como dramas sociales y la terapia o tratamiento psicológico como institución social, como rito de paso, etcétera, con sus mitos y sus ritos, ¿qué valoración te merece el hacer uso de parte de la retórica y la metafísica imperante a conveniencia del tratamiento en clínica? No sé si inspirado a lo mejor también un poco por ese truco que has hecho ahí del Pigmalión, de alguna manera incorporar elementos de esa mitología, no sé si a sabiendas o estratégicamente. En el libro pues hace referencia, ¿no?, a razonamientos sociológicos, pedigrí, utilización de las emociones, inducción al miedo, o por ejemplo incluir en un programa de tratamiento jerga como memoria de trabajo, función ejecutiva, neurofeedbacks, etc. No solo porque funcionan, que sea a pesar de los factores inespecíficos implicados en precisamente su aplicación, sino porque así no vamos a contracorriente, vamos a favor de corriente y de un poco de la mitología científico-tecnológica que es muy apetitiva y que, bueno, pues la confianza en la tecnología, la fascinación por la ciencia y el cerebro, y ya estaría. Sí, bueno, muchas gracias. Preguntas realmente para responderlas más despacio. Y no voy a hacer justicia, digamos, a tus interesantes preguntas y voy a tratar de responderlas de forma escueta, ¿no? En relación con la primera, pues como tú ya decías, no es poca cosa situar un problema que te venga dado el TDAH, pues en el, digamos, en el contexto
digamos, de el contexto, digamos, de las, no sé, familiar, escolar, de la época, de las circunstancias del niño, ya no es poca cosa eso. Entonces yo seguramente eso es lo más que se puede hacer, pero yo entiendo que no es poco, porque desde la clínica efectivamente no puedes cambiar el pensamiento institucional y no puedes cambiar las concepciones, digamos que existen, pero no es poco, digamos, eso, ¿no? Aunque sea trabajar a veces contracorriente. En relación con la segunda cuestión, es una cuestión, digamos, muy complicada, de si uno debe efectivamente confrontar o discutir las explicaciones que suelen traer los pacientes o clientes, o en este caso generalmente los padres, en relación con el TDAH, ¿no? Bueno, no, yo creo que no es fácil o no es cuestión de, digamos, de confrontar, de discutir, digamos, esas concepciones, sino de, bueno, pues también de validarlas y tratar de entenderlas, de entenderlas de dónde viene, que no son gratuitas. Pero uno en la clínica, en el trabajo clínico, no tiene una única sesión, sino puede crearse, digamos, un contexto de una cantidad de sesiones que son necesarias. Los psicólogos, por buenos que sean, no hacen milagros, digamos, así digamos, de pronto. Entonces, en un contexto clínico, puede haber, digamos, precisamente un contexto en el que el psicólogo clínico, sin confrontar, sino precisamente validando incluso las concepciones que tenga la gente, puede reconducirlas. Y al final es posible, digamos, que los pacientes que tenían otra concepción de su problema, digamos, paren variando esta concepción de una concepción seguramente biomédica a una, digamos, pues más contextual o más existencial o más práctica, más ligada, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, está en la mano precisamente digamos, del trabajo del trabajo clínico. Cuando se les explica a la gente la perspectiva en la que nos podríamos mover, en la que yo creo en la que te mueves tú, a la gente cuando se le explica le va a resultar de sentido común, solo que no había pensado en ella. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando no pensamos en términos biomédicos, en términos de enfermedad, que es el modelo, digamos al uso, el modelo por defecto. Entonces, cuando uno tiene ese contexto, digamos, la gente para entendiendo, no necesariamente adoptando la perspectiva del psicólogo, pero sí entendiendo esa perspectiva como una, digamos, que le va a ser para él seguramente hasta de sentido común. De sentido común. Entonces, en relación con la tercera cuestión, pues efectivamente, digamos, la retórica es la base de la persuasión y del cambio. Yo he hablado de la retórica de la ciencia. La ciencia tiene una retórica, digamos, muy precisa, muy influyente en esos términos de evidencia y de comprobación y demás, ¿no? La retórica está en la base, la retórica en el buen sentido, en el sentido de, digamos, de la ciencia de la persuasión, de la ciencia del cambio, es una, digamos, que los clínicos usan aunque no lo sepan. Y si saben entonces o tienen conciencia de ello, la pueden usar mejor. Y seguramente formaría parte de esa retórica a lo mejor utilizar términos, digamos, de los usuarios del clínico que el propio clínico no comparte, pero que, digamos, que entiende y que puede utilizar, digamos, en la dirección de esa ayuda, y acaso al final puede haber un cambio. Entonces, no sería, yo no lo sería, no estaría recomendando de ser un fundamentalista en el sentido de, pero ¿cómo me habla usted de funciones ejecutivas? Aunque uno sea, que yo lo soy, un convencido descreído de que semejante concepto de funciones ejecutivas es un homúnculo de Descartes, tipo, etcétera, etcétera. Ahora bien, digamos, eso no me llevaría a mí a una confrontación. Sí me llevaría a una confrontación con un colega en un congreso, pero no me llevaría a una confrontación, digamos, con el cliente, con el que yo pueda incluso trabajar con ese concepto, trabajar en esa dirección. Eso sería lo que puedo decirte, pero no estoy haciendo justicia
a la importancia de tus preguntas. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, bueno, decir un poco sobre el estilo de personalidad que, los datos que dio aquí sobre el estilo de personalidad del TDAH. Echo de menos el de la falta de concentración tan grande que tiene. Incluso las siglas, yo ya oí alguna conferencia más sobre el TDAH, que las siglas hasta están mal, porque trastorno de déficit de atención, de hiperactividad. Parece ser que el déficit de atención no tiene, es lo contrario, que tienen excesiva atención a todo lo que está rodando ahora mismo aquí y la gran dificultad que tienen para concentrarse. Ese es el gran problema de los niños en la escuela, que van a la escuela y vienen para casa y parece que no estuvieron en la escuela. O sea, no saben nada de lo que pasó en la escuela, ni qué lección están dando, ni qué deberes tienen, no saben nada. Entonces, yo aquí, en este estilo de personalidad, no le veo por ningún lado el gran problema. Veo las virtudes, que sí que también estoy de acuerdo con ellas. Sí, pero yo creo que usted misma también me está dando casi, o apuntando a la respuesta que yo daría, ¿no? Que tiene dos partes, ¿no? Una es que efectivamente los niños, por más que las siglas esas sean como son, que digamos que son inadecuadas, o sea que son inadecuadas, efectivamente los niños diagnosticados de TDAH no tienen problemas de atención, en el sentido de que tengan averiado algún mecanismo neurocognitivo implicado en la atención. No tienen problema en este sentido de déficit de algún mecanismo. Exactamente, también podríamos verlo así. Sí, sí, efectivamente. Y si tuvieran un déficit en algún mecanismo atencional, no tendrían TDAH, tendrían el trastorno neurocognitivo que digamos que fuera. Entonces el problema es que efectivamente los niños, tienen exuberancia acaso de atención y tienen, como se reseñaba en esos rasgos de personalidad, una gran capacidad de concentración para aquellas cosas en las que realmente ellos están, a lo mejor interesados. Y la segunda cuestión es efectivamente de que los niños a lo mejor pueden venir de la escuela como si apenas hubieran pasado por allí. Pero si los niños no tienen entonces una avería de atención, de capacidad de atención, y tienen seguramente, una atención muy, muy despierta, etcétera, pues esto nos lleva al problema, es un problema ese que usted ha señalado, pero nos lleva a situar el problema pues en el contexto en el que el niño se mueve y no en el cerebro del niño. Y entonces, seguramente en aspectos del contexto y del ámbito, de la escuela, que pudieran, ser atractivos o capturar o captar la atención de los niños para moldearla de alguna manera. Y en este punto de cambiar ese problema, son muy importantes, en mi perspectiva, generar repertorios de éxito por parte de los niños que puedan sorprender y ser, aprobados, reforzados o valorados por los profesores. De tal manera que crear niveles de éxito, que generen motivación, que muevan al niño en esa dirección de obtener del entorno, pues aprobaciones, refuerzos, etcétera, que es una ley general del comportamiento humano. Entonces, para ese niño que viene de la escuela como si no fuera, seguramente habría que situarse en repertorios que le permitieran tener un cierto éxito, y seguramente tendríamos que cambiar también algo en la escuela, en relación con el profesor, que estuviera alerta a que para ese niño ciertos éxitos están en este momento en una fase, anterior a lo mejor a los estándares de un examen o algo así, ¿no? Y no digo que sea fácil, pero lo que sí diría que el problema no lo sitúo en el cerebro del niño, sino en el contexto en el que el niño se mueve, etcétera. Ya, bueno, yo creo que algo hay en ese cerebro para que esté tan disperso. Algo parece que tiene que haber. Porque
si aquí somos 50 personas y solo le pasa a uno, ¿no nos cabe pensar un poco de que algo hay ahí, algo falla? Bueno, sí. Sí, nótese que lo que usted me está diciendo es como no decir nada, que algo pasa en el cerebro, el cerebro de los niños. Algo siempre está pasando en los cerebros. Sí, algo distinto. Sí, algo distinto que no sea, pero seguramente no es por ahí por donde, digamos, se estarían resolviendo los problemas. Porque aunque hubiera, todos somos diferentes y por lo tanto todos somos distintos. Y si nos ponemos en esa perspectiva, todos los cerebros de todos los que estamos aquí son distintos en base a nuestra historia, etcétera. Y por lo tanto, siendo distintos, pues no estamos hablando de que unos sean enfermos y otros no, como usted dice, ni unos buenos y otros malos. Sí. Sí. Bueno, entonces el tratamiento que yo le estoy diciendo es de organizar, en mi perspectiva, de organizar aspectos del ambiente que permitan que esa atención vaya modulada, moldeada, que vaya organizada, etcétera. Entonces, yo lo sitúo ahí. No existe otro tratamiento. Sí. No. Sí, el niño tiene los adultos tienen un problema con el comportamiento del niño de que no se aprovecha del aprendizaje escolar o de ciertos comportamientos. Entonces, claro que hay un problema que tienen los adultos en relación con ese niño que no es fácil ni siquiera digamos, de ayudar o de cambiar. Yo lo que sí digo es que el diagnóstico no es la precondición para ayudar al niño, sino que incluso es un prejuicio que estigmatiza al niño. Y entonces, lo que sí digo en su lugar, que es necesario analizar el problema de ese niño en los contextos a los que usted se ha referido y analizarlo es estudiarlo, no darle un diagnóstico y, de acuerdo con ese análisis, ofrecer ayudas. Y ayudas que a veces pueden implicar entrenamiento, a lo mejor a los padres y a los profesores, para que hagan otras cosas distintas a las que estaban haciendo, para que hagan otro tipo de cosas, digamos, que en las que no se les ha ocurrido o los padres no han caído, pues por eso están los profesionales. Yo lo situaría por ahí. Yo estoy muy de acuerdo con ese psiquiatra al que he citado, de que se pueden y se deben ofrecer ayudas sin necesidad de diagnóstico. El diagnóstico, en mi opinión, es perjudicial, no ayuda a mejorar digamos, los problemas, sino que está abocado, digamos, muy a menudo a la medicación, y la medicación no es la solución a largo plazo. Otra cosa es que los diagnósticos sean necesarios, les interesen a las instituciones escolares para tener niños diagnosticados, y cuantos más tengan, digamos, pueden entonces recibir subvenciones, aulas de apoyo, les interesa en clínica digamos, para la medicación, etcétera. Pero el diagnóstico no le interesa al niño, y a los psicólogos que enfocaran en la perspectiva que yo sostengo, de estilo de personalidad, etcétera, no necesita ese diagnóstico. Y el niño no necesita ese diagnóstico, que lo estigmatiza. No hay nada más estigmatizante que recibir un diagnóstico de trastorno mental. Por más que se haya propagado la retórica, que yo la conozco, según la cual se ofrece el diagnóstico supuestamente para desestigmatizar. Si no habría necesidad de desestigmatizar si no hubiera el diagnóstico, que es el que estigmatiza. No, la alternativa no es no diagnóstico, abandono. La alternativa que yo digo es no diagnóstico porque no es necesario, y ofrecer ayudas en función del problema. Hay otras preguntas. Sí. De un viernes.
muchas gracias por haber acudido y muchísimas gracias al profesor. Sí, pues nada, creo que aparentemente en paz.